Muy bien, muchas gracias. Le agradezco al profesor Bocas y a la Universidad Austral esta invitación. No sé si se tenga mucha memoria de lo que yo he hecho porque tengo el privilegio de estar por tercera vez solamente en la ciudad de Valdivia y muy entusiasmado y muy agradecido por incorporarme a un panel, a un seminario como este, en que habla del rol, del papel de los intelectuales en la cultura chilena desde la independencia hasta nuestros días, cuando vamos a cumplir un bicentenario. Los periodistas no siempre somos considerados intelectuales, por alguna razón somos periodistas nomás. No se nos reconoce ni como escritores, aunque escribimos todos los días, ni como intelectuales. Pero creo que el periodismo, más que los periodistas, ha tenido una contribución importantísima, y no hay evolución social ni trayectoria histórica que no contemple el papel que han jugado los medios de comunicación. Voy a partir por algo obvio pero necesario para poder explicar justamente lo que es nuestra misión. De todas las especies creadas, somos nosotros, los seres humanos, los únicos que tenemos el don de comprender y transformar el mundo en que vivimos. No hay animales ni otras especies que puedan cumplir con este rol. Todo lo que hacen, lo hacen en virtud de su código genético y están absolutamente sometidos a las circunstancias en que les toca vivir y desarrollarse. Nosotros hemos demostrado que no solo podemos cambiar el mundo, sino que destruirlo, como hoy día se siente como la gran amenaza. De esta forma, entonces, que nuestra misión, la de los periodistas, de los comunicadores, la de los educadores sociales, es la de apoyar la tarea humana de comprender y transformar el mundo. Porque quien está sumido en la pobreza, quien está sumido en la ignorancia, difícilmente puede colaborar a esta tarea y cumplir con su misión histórica. Muchas democracias que presumen en el mundo, la verdad que son democracias de papel, como ciertas empresas, porque no tienen verdaderamente ciudadanos conscientes que puedan tomar decisiones conscientes respecto de su presente y de su futuro. En nuestro país, como en el mundo en general, en la historia de la humanidad, todos los procesos sociales han estado vinculados al desarrollo de medios de comunicación. En nuestras clases de periodismo siempre recordamos que el primer género en establecerse fue el género de la opinión. Los medios de comunicación se desarrollaron para servir a la transmisión de opiniones. Luego, con la historia, se desarrollarían los otros dos géneros, como el informativo y el interpretativo. Fue la opinión lo que motivó la creación, por ejemplo, en Chile, de la Aurora de Chile, nuestro primer órgano de prensa, y tantos otros que le siguieron, con la idea de sembrar las ideas de la emancipación y ayudar a conquistar voluntades que nos permitieran nuestra primera independencia nacional. El periodismo se desarrolla muy a la par de todos los procesos políticos y sociales que vive Chile, y así hay medios que desaparecen, otros que se desarrollan dependiendo de las circunstancias en que tienen que vivir y cumplir con este cometido de ayudar a la tarea humana de comprender y transformar el mundo. Para los que son más jóvenes, que están en esta sala, seguramente han escuchado la idea de que al 11 de septiembre de 1973 nuestro país vivía una plena libertad de expresión y una plena libertad de prensa. Yo no quiero derrumbar este mito, pero simplemente quiero llamar la atención de que había una situación sin duda óptima en relación a lo que acontecía en otros lugares del mundo y particularmente de América Latina, pero no había a plenitud libertad de expresión, porque los que podían expresarse realmente a través de los medios de comunicación
no eran el conjunto de la comunidad de chilenos. Pero si algo tenemos que reivindicar de ese periodo es que había una gran diversidad informativa, no solo en lo ideológico, conformado por medios de comunicación que representaban distintas formas de pensamiento, sino que en lo social, que aunque no estaban todos, por lo menos había sindicatos poderosos, colegios profesionales, entidades intelectuales y otras que tenían sus propios medios de comunicación. Y estos, curiosamente, eran muy bien acogidos por una población que era la mitad prácticamente de la que tenemos hoy día, y que sin embargo en materia de circulación de periódicos se exhibe ventas o circulación igual o superior a la que hoy día tenemos en nuestro país. Abruptamente en 1973 se terminó con este estado de cosas, fue derrocado un gobierno elegido democráticamente y por supuesto empezó a correr otra historia en materia de medios de comunicación. Desaparecieron por decreto una enorme cantidad de medios de comunicación escritos, se tomó control absoluto de la televisión y en la radio solo se permitió la existencia con bastantes reparos y censura de las emisoras que eran de la Iglesia Católica. Todo lo demás cayó bajo el yugo del gobierno militar y por supuesto empezamos a vivir la existencia de una prensa absolutamente servil, que incluso estableció oficinas para los censores militares que iban a vigilar a diario lo que se publicaba en estos diarios que prevalecieron. A pesar de las restricciones que existieron desde el año 73 al 77, en el año 77 empiezan a desarrollarse tímidamente algunas expresiones disidentes, que cuesta entender por qué tuvieron la oportunidad de desarrollarse, pese a que existían leyes restrictivas y la prohibición expresa de las autoridades de desarrollar estos medios. En particular, cuando a mí se me ocurrió, junto a dos amigos, desarrollar lo que sería la revista Análisis, inmediatamente fuimos convocados al edificio Diego Portales, se nos pidió que entregáramos una primera edición que sería vista por la censura antes de autorizarnos la aparición de esta revista. Yo no sé qué pasó por mi cabeza, pero me negué a esta imposición militar y eché adelante con algunos amigos un proyecto que podría haber sido silenciado de la forma más brutal al día siguiente. Hay distintas circunstancias que explican esto, pero la casualidad, pese a que aquí se dijo que las cosas no se dan por casualidad, yo creo que a veces las cosas se dan por casualidad. Alguien dice que la casualidad es la intervención solapada que hace Dios en la historia. Cuando Dios quiere meter las manos en la historia, provoca las casualidades. Yo no creo que se trate del caso, pero probablemente por algo que conversábamos con José Miguel antes de entrar aquí, en el cálculo de los militares estuvo el que oponerse a la existencia de estas publicaciones tan novatas sería peor que permitirlas con ciertas restricciones. De hecho, la dictadura en las Naciones Unidas, el embajador nuestro allá, o el embajador de Chile, porque mío no era, exhibía las portadas de nuestras revistas como prueba contundente, decía él, de que en Chile existía la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces, de alguna forma la dictadura dijo, dejémoslos desarrollarse, así como permitió que se desarrollara el teatro, se desarrollaran las peñas folclóricas y un conjunto de actividades culturales que, si bien estaban acotadas y vigiladas, como se da testimonio aquí, bueno, permitía que algunas personas se reunieran y poco a poco fueran rompiendo el bloqueo informativo impuesto por el gobierno. En el año 80, con la nueva Constitución que se dictó con él un artículo transitorio que daba reconocimiento definitivo a las publicaciones que a esa fecha existían. Y como las nuestras existían, aunque de forma semi-clandestina o clandestina,
empezamos a tener una cobertura legal que nos trajo, bueno, un desarrollo espectacular en términos de lectores que ganamos, pero nos trajo también muchísimas dificultades que tuvimos que enfrentar frente a los tribunales civiles y militares. Estos medios de comunicación, en particular un conjunto de 6 o 7 revistas, 2 diarios, uno primero, otro después, ciertos espacios que se ganaron en la radio, yo creo que tienen el gran mérito de haber contribuido a la conciencia pública, fundamentalmente a la movilización social, que como todos sabemos significó en definitiva que cayera la dictadura y si no cayó, bueno, negociara una salida política que fuera relativamente digna para los militares después de que casi un atentado terminó con la vida, pudo haber terminado con la vida del dictador. Toda esta prensa tiene el mérito hasta el día de hoy de constituir, a propósito de la historia, un registro magnífico de lo que aconteció durante esos años. En particular nuestra revista y otras, prácticamente no hay suceso de episodios sobre las violaciones a los derechos humanos, la crisis económica, el desastre social con la cesantía y otros fenómenos que no hayan quedado registrados en estas páginas. La caravana a la muerte, la cual informamos nosotros a pocos meses de tiempo de haberse desarrollado esta matanza brutal. En fin, episodios como esos que quedaron registrados y que hasta el día de hoy son utilizados en los distintos procesos que se siguen en los tribunales para identificar a los culpables y hacer justicia, si es que algún día se hace plena justicia sobre eso. Fue un acicate enorme a la movilización social. En la revista Análisis se redactó el primer instructivo de la protesta, de lo que fue la primera protesta social. Instructivo que, bueno, desde el nombre, protesta en vez de paro nacional, fue concebido por los periodistas y los trabajadores de los distintos sindicatos que estaban reunidos ahí. Los sindicatos iban en la idea de organizar un paro nacional. Los militares advirtieron que un paro nacional sería reprimido brutalmente y que quedarían miles de trabajadores en la cesantía. Los periodistas insinuamos entonces, en vez de paro, ¿por qué no hacemos una protesta? ¿Qué es lo que es una protesta? Nadie podía darle contenido a una protesta y se le dio contenido en un instructivo, creo, de 10 puntos y se difundió y con eso, bueno, todo lo que se desarrolló posteriormente hasta que el embajador de Estados Unidos en Chile, como yo lo escuché, dijo: aquí vamos a tener una salida parecida a la cubana, que tenemos la obligación de impedir, y por lo tanto yo he informado, esto lo dijo delante de un grupo de periodistas y diplomáticos, yo he informado a mi gobierno que inmediatamente organice las acciones para que se produzca un diálogo nacional, porque no podríamos resistir otra Cuba en América Latina, y ahí se inició todo el proceso de negociación con las consecuencias que hasta hoy día sufrimos en muchos casos. Bueno, el registro, la movilización social y por cierto la salida política, el desarrollo para los que son periodistas aquí de ingeniosa de medios de comunicación que constituye todo un registro también que hay que hacer en la historia del periodismo. No eran las revistas los grandes medios de comunicación, y en ese periodo las revistas llegaron a sobreponerse al tiraje de los diarios, lo que nos costaba mucho hacer si se comparaba lo que hacíamos nosotros con lo que hacía el Mercurio o La Tercera, pero las revistas se imponen como un gran medio. Se desarrolla el video como canal de expresión en torno a la revista Análisis, se crea el teleanálisis, una experiencia que fue casi tan exitosa o más que la propia revista, y se desarrolla toda una política editorial a través de libros que, bueno, unido al esfuerzo de distintos medios de comunicación, logran, como digo, romper el bloqueo informativo impuesto por la dictadura, y que incluso en plena
dictadura, acontecimientos como el que sufrió esta estudiante que fue baleada en el Teatro Municipal, María Paz Santibáñez, que nosotros la registramos exactamente una imagen, cambiar el curso de un proceso ante la justicia militar, y los propios fiscal militar tuviera que avenirse a la idea de reconocer de que el carabinero había baleado al estudiante sin que mediara provocación alguna. Así todo, bueno, el carabinero fue condenado a una pena ridícula, pero en fin, pero el caso se había un coago, como dicen los abogados, en la justicia militar, para culpar a la estudiante y no al carabinero por la agresión verbal de que habría sido objeto. Bueno, en este rápido recuento que se me pide también, y es mi interés referirme a ello, que se hable de la transición, debo decir de que toda esta experiencia de desarrollo de medios de comunicación terminó de la forma más injusta o ingrata. Cada uno de los medios de comunicación disidentes fueron víctimas de una política de exterminio desarrollada durante el gobierno de Patricio Aylwin. Y lo digo hoy día sin ningún dramatismo, porque entonces la verdad es que no alcanzábamos a comprender qué es lo que había pasado. ¿Por qué nuestros amigos que habían llegado a La Moneda nos perseguían de la noche a mañana en forma brutal? En algunos casos con más virulencia que la propia dictadura, que nos encarceló, que nos clausuró en periodos, muchos periodos, que nos prohibió, nos censuró la fotografía en algún momento, que nos llevó, en el caso de análisis, a más de 20 procesos ante los tribunales. ¿Qué pasaba con nuestros amigos que habían llegado a La Moneda y se proponían exterminarnos, como de hecho lo hicieron? En 2 días más presento yo un libro, pero ya he dado muchas entrevistas y he escrito artículos antes sobre el tema, en que relato lo que fue esta experiencia, por lo menos la que a mí me tocó vivir, y que a esta altura del cuento, después de 20 años, no cabe ninguna duda que fuimos objeto de una persecución que, en términos gruesos, significó que el gobierno de Aylwin le prohibiera a los países europeos que habían apoyado a estas publicaciones que siguieran dando cualquier aporte a la prensa democrática. Es el caso más particular, es el de Holanda, que con una visión que tuvieron los holandeses de que iba a ser muy difícil nuestra consolidación en la transición, acordaron una ayuda millonaria a 3 revistas, entre ellas la que yo dirigía, y a 2 diarios, ayuda que fue bloqueada categóricamente por el gobierno de Patricio Aylwin. Seguimos enfrentando problemas en los tribunales, y luego, claro, tuvimos que presenciar la caída de cada uno de los medios de comunicación. Y lo que hemos visto hasta acá es que todos los esfuerzos que han seguido para establecer diarios, otras revistas, en fin, han caído sistemáticamente bajo la discriminación de los gobiernos de la Concertación respecto, por ejemplo, de la publicidad estatal, una publicidad que es discriminada en favor de Mercurio, La Tercera, y de 2 canales de televisión, y diversas acciones de acoso. Uno de los principales es el caso del diario El Clarín, que después de haber sido el diario más exitoso en la historia del periodismo nacional, todavía no puede reaparecer el producto de este largo proceso que en tribunales extranjeros se ventila en contra del Estado chileno, que se ha negado a devolver los bienes o a indemnizar a quienes fueron expropiados por la dictadura. Hoy, ante el Tribunal Económico, existe una demanda en que se evidencia la forma en que los gobiernos hasta hoy discriminan en el otorgamiento de la publicidad estatal, y cómo se sigue favoreciendo a los medios que fueron adictos de Pinochet, que hoy día son los que prevalecen, especialmente en la prensa escrita. También daré cuenta en esta publicación de lo que aconteció al respecto, en lo que se ha consolidado como una política de encantamiento. El gobierno de Aylwin definió
muy contrariamente a lo que dijo su director de comunicaciones, entonces Eugenio Tironi, de que la mejor política de comunicaciones era no tener política de comunicaciones. Lo que hubo en realidad fue una política de comunicaciones de exterminio a la prensa democrática y de encantamiento, como lo reconociera después la secretaria de prensa del presidente Ricardo Lagos, que dijera: nosotros no estamos tras el desarrollo de ninguna publicación en Chile, hemos preferido una política de encantamiento con los medios tradicionales. Bueno, el encantamiento que en definitiva ha explicado de que estos medios prevalezcan gracias a la ayuda estatal y por supuesto a los privilegios que ya les otorga la empresa privada y las agencias de publicidad. El encantamiento que operó muy efectivamente cuando el gobierno de Ricardo Lagos estuvo en las cuerdas, a punto de derrumbarse, acusado por la corrupción, y que justamente fueran los medios de comunicación que primero denunciaron cierta forma de corrupción, pero luego se autosilenciaran, ¿no es cierto?, y mediante la intervención de diputados y parlamentarios de derecha y de la propia Concertación se salvara a este gobierno que estaba en pleno desmoronamiento por las denuncias de corrupción. Bueno, no ha habido en todos estos años una política de comunicaciones que realmente cumpla con el deber fundamental que tienen las democracias respecto de la libertad de prensa. Todos los países del mundo, o las verdaderas democracias del mundo, efectivamente tienen estados que intervienen en este proceso comunicacional. Las democracias en serio, como las llamo yo, tienen un compromiso con la libertad y con la diversidad informativa, fundamentalmente. En Estados Unidos se legisla para evitar la concentración de los medios. Hoy día está prohibido en un estado que el tenedor de una empresa de televisión pueda ser también dueño de cadenas de diarios. Hay leyes que impiden la concentración informativa. En Alemania hasta el día de hoy se subsidia el papel, el valor del papel, el papel de imprenta, para justamente estimular la publicación de diarios, revistas y libros. En Francia, años atrás, hubo un rescate a una revista cultural que había anunciado su cierre por falta de recursos, y el Estado le prohíbe a esta revista desaparecer, porque eso significaría un atentado a la diversidad del gobierno francés, y la ayuda con créditos blandos y publicidad para que permaneciera. En fin, se legisla en todas partes del mundo para evitar este fenómeno de la concentración informativa. Fíjese usted que la Comunidad Europea hoy día es una gran comunidad, que tienen pasaporte común, tienen moneda común, tienen casi todo común, menos el idioma. Y sin embargo los medios de comunicación no son comunes, y los países mantienen un celo muy estricto respecto a sus propios medios de comunicación, de tal forma que capitales ingleses no puedan de buena a primera ir a España y comprar medios de comunicación, ni tampoco pueden hacerlo los españoles respecto de los alemanes de los suecos y otros, y cada país mantiene, la identidad que mantiene está fundamentada casi notablemente por el desarrollo de esta prensa diversa que da cuenta de las particularidades de esa enorme comunidad. Lo que hemos tenido en nuestro país es la consolidación de un fuerte duopolio en la prensa, como se ha notado tantas veces, las empresas del Mercurio y la Tercera, repartidas en un conjunto de publicaciones que no tienen contrarresto, digamos, en otros medios que existen y que muchas veces existen con un gran esfuerzo en las provincias, en las regiones del país, pero que no logran imponerse, y muchas de ellas incluso sucumben a las tentaciones que el Mercurio y la Tercera les hace para adquirirla. Una televisión, bueno, que ayer se comentaba en los pasillos, se ha vulgarizado al extremo, y ya no cumple con el fin para el cual fue creada. Para los más jóvenes, recordemos que la televisión en nuestro país fue definida por un gobierno de derecha para que cumpliera un papel público. Se le otorgó a las universidades la explotación de los canales de televisión, porque entonces se entendía que los canales iban a ser un auxilio fundamental en la formación de los chilenos.
Jamás se visualizó la televisión comercial que se desarrolló con la dictadura y que hoy día está en la causa de que los medios estén transmitiendo en la misma sintonía ideológica, hayan vulgarizado al extremo sus contenidos en función de obtener publicidad y estén deformando tanto la conciencia de los chilenos como aislándonos de nuestra responsabilidad como país de la tierra. Lo que se exhibe en la televisión chilena respecto a lo que acontece en el mundo, es lo que explica las actitudes chauvinistas y otro tipo de conductas que tenemos en nuestro país y que no se condicen con un país que dice querer integrarse al mundo, pero lo que hace es poner diferencias justamente con el mundo. Se ha provocado en los últimos meses una concentración pavorosa en la radioemisora. Más del 50% de las radioemisoras del país pertenecen ya a una empresa española, a la empresa Prisa, y para nadie puede escapar que la intervención de Prisa en nuestro país, adquiriendo a precio millonario estaciones de radio en todo el país, no persigue un negocio. No vienen los españoles a hacer negocios, pueden venir a hacer otro tipo de negocio, pero hacer negocio con la comunicación social no vienen a hacer. Saben que el mercado publicitario nuestro es poco para la gran cantidad de emisoras que existen. Y la adquisición, el único propósito que tiene Prisa es actuar de palo blanco de las grandes inversiones españolas consolidadas en nuestro país, que ya empiezan a estar amenazadas con procesos de estatización y quieren tener justamente estos medios para poder defender estos intereses en el momento oportuno. Los españoles saben muy bien que no podría ningún capital chileno, por fuerte que fuera, ir a España y comprarse el diario El País o comprarse la radio, los canales de televisión que ya existen. Sin embargo, ellos pueden actuar impunemente en nuestro país, incluso ser aplaudidos por las autoridades de la moneda, porque traen capital fresco, aunque sea en un área que está sensible a la formación de la cultura. ¿Qué ha pasado con todo esto? Con la falta de diversidad informativa. Es que el periodismo ha dejado de cumplir con su rol crítico para el cual nació. Ha dejado de tener independencia, que podría darle, pero gran cantidad de ejemplos de cómo la prensa ha perdido independencia, desde los sanguchitos de ¿cómo se llama la cadena de comida rápida? McDonald's, desde los sanguchitos de McDonald's, en que después de la denuncia, curiosamente se silenció toda la prensa respecto del fenómeno, para que a los pocos días pudiéramos comprobar la cantidad de avisos con los cuales se premiaba este silencio en la prensa. La forma que se han silenciado los medios respecto de situaciones escandalosas de corrupción. Incluso yo diría que ahora, cuando sucede lo de la farmacia, y la verdad es que tendríamos que reconocer la gran cobertura que le ha dado la prensa a este acto de corrupción, yo no sé en qué va a terminar, y si no vamos a ver que en pocos meses más este episodio se cierra y los medios van a ser beneficiados, ¿no es cierto?, con gran cantidad de avisos que ya empiezan a exhibir los medios de comunicación. Un periodismo tibio, conformista, conservador en su orientación, cooptado por la publicidad y los poderes fácticos, ha generado que en estos 20 años no hayamos avanzado absolutamente nada respecto a las profundas desigualdades que enfrenta el país. El gobierno de Lagos dejó al país en el mismo nivel de desigualdades que lo había dejado la dictadura, reconocido por las mismas autoridades. No es el problema de la pobreza el más acuciante en nuestro país, a pesar de que el número de pobres se mantiene y crece en los últimos meses a propósito de la crisis. Es la escandalosa desigualdad que todos conocemos y que la percibimos perfectamente en el acceso a la educación, en el acceso a la salud y a tantos otros derechos en que, bueno, los ricos tienen tantos privilegios sobre los pobres. Como segunda consecuencia, el acotamiento y la cupularidad de la política. Es una situación grave, extrema, que no solo
¿no es cierto?, puede ser considerada anecdótica, sino que con toda la gravedad del caso, temer por el derrumbamiento de nuestro sistema político, el que estábamos construyendo, un acotamiento que ha dejado a sectores importantes de la vida del país absolutamente marginados a tener representación en el Congreso Nacional. Pero no me refiero solo al Partido Comunista y a otros partidos excluidos, sino que a organizaciones sociales, sensibilidades intelectuales que no tienen ninguna capacidad de prosperar bajo el sistema binominal. Una cupularidad que ha hecho que la clase política del país haya envejecido dramáticamente, en que sean los mismos los que rotan por los mismos cargos, ya a situaciones increíbles y contradiciendo incluso las promesas de la presidenta actual, que dijo que nadie se repetiría el plato, en que habría paridad entre hombres y mujeres, 2 principios o 12 propuestas de su programa que han sido absolutamente vulnerados con el nombramiento de los ministros, subsecretarios y la pérdida paulatina de la participación de la mujer en la política en relación a lo que ella prometió. Impunidad no solo en materia de derechos humanos, que la existe, a pesar de que hay que reconocer que desde que se apresó a Pinochet en el extranjero, los tribunales en Chile se pusieron las pilas, y por lo menos hay algunos jueces que han desarrollado procesos que nos van a romper con esta impunidad que ha sido por lo más tradicional en la historia de Chile. Como que recién nos estamos enterando del número de muertos de Santa María de Iquique, hace 100 años. Recién hoy día se saben cifras más aproximadas de que serían más de 3.000 o 4.000, hasta 5.000 hablaban algunos, cuando se creía que apenas eran algunos centenares de personas asesinadas en un día de furia estatal. Bueno, la expoliación en todos estos años de nuestros recursos básicos, el hecho de que una empresa española sea la dueña del 80% de las aguas superficiales y subterráneas que tenemos en nuestro país. No solo de las aguas que tomamos, sino que de las aguas que están en el subsuelo y que el día de mañana pueden ser manantiales fundamentales, ¿no es cierto?, para la vida de nuestro país y del planeta, el 80%. ¿Para qué decir lo que ha pasado en materia de explotaciones mineras? En el caso más patético de la Escondida, el mineral más poderoso de Chile, que le deja al Estado chileno y a los chilenos unas utilidades por impuestos ridículas al lado de las que deja Codelco, pese a que la producción de la minería es muy superior a la de Codelco y desde luego es de mayor ley, de mayor valor agregado. El hecho de que no tengamos hoy día una política energética a la espera de la intervención de nuevo de las empresas extranjeras, y que hay un Estado que dice y se ufana de que tiene recursos y todavía no haga nada para emprender como Estado, ¿no es cierto?, nuestra supervivencia energética para el futuro. Y desde luego, y como última consecuencia que yo noto, o de las últimas que noto, es la corrupción creciente que se ha instalado en nuestro país, especialmente con las operaciones de entrega de concesiones para las obras públicas, que bueno, todavía tiene abierto procesos en los tribunales y recién se están produciendo las primeras condenas, tenues por lo demás respecto de este verdadero asalto a los recursos públicos, las coimas que pagan los empresarios y que reciben los funcionarios públicos y los políticos corruptos, la cantidad de desviaciones de recursos fiscales para financiar la política de los partidos y los candidatos oficiales en este caso, el tráfico de influencias disfrazado bajo el término de lobby, y que grafica toda esta situación de corrupción en que algunas personas y oficinas muy bien establecidas, bueno, presionan a las autoridades para conceder prebendas a los inversionistas y otros. Un estado de corrupción que yo denuncio también en este libro que va a aparecer, que llegó al grado de permitir que se instalara en Chile uno de los mayores narcotraficantes del mundo, como fue Amado Carrillo, que no sé por qué
viajó a México a hacerse una cirugía estética, probablemente hasta hoy no sabríamos que vivía plenamente instalado en Santiago, en varias casas, con autos de seguridad, con centenares de guardias que lo protegían, en fin, en una operación ocurría bajo el abrigo de la política que seguramente se benefició de sus prebendas y sus coimas, y sin que se hubiera detenido a nadie en Chile en el momento en que muere Amado Carrillo, y todas estas personas que vivían en Chile hayan arrancado en estampida hacia el extranjero, abandonando todo lo que habían consolidado. A nadie se detuvo, lo que es una evidencia, en la cual también podría dar muchos detalles porque me tocó vivir en México esta situación, que denuncié ante la ministra Gloria Ana Chévez, que llega la investigación de este y otros casos que se le relacionan, que lo he escrito muchas veces, que produjo artículos de prensa que no fueron jamás publicados, como la revista Que Pasa y el diario La Tercera, que simplemente han ignorado lo que podría ser una exquisita denuncia de cómo autoridades bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle organizaron la instalación del de este narcotraficante en Chile. Bueno, y como última consecuencia, más allá de la corrupción, que todos ya empezamos a tener conciencia de ella, el que sigamos, ¿no es cierto?, avalados por la Constitución del año 80 de Pinochet, que sigamos con un sistema electoral excluyente, que los parlamentarios se demoren hasta 8 o 10 años en discutir y en aprobar leyes que son de urgente necesidad para consolidar nuestra democracia. En definitiva, la ausencia de un periodismo crítico, no objetivo, porque la objetividad no existe, es un concepto, es una utopía como concepto, pero un periodismo independiente y que se plantee con honestidad frente a las informaciones que difunde. En la tarea hoy día que tiene el periodismo moderno, que es la de consolidar la democracia, una vez que se ha asumido casi universalmente de que este parece ser el sistema político que más conviene al desarrollo de la libertad, la justicia social. Esta democracia inventada por los griegos y que ha sufrido tantas mutaciones y que hoy día se debate entre la posibilidad de consolidar una democracia representativa como la que tenemos en Chile y acotada, o la posibilidad de una democracia más participativa, en que los rasgos de autoritarismo, de totalitarismo, de autocracia que vivimos y que seguimos sufriendo, se supriman en favor de ciudadanos conscientes y libres, y que asuma también las posibilidades que el progreso tecnológico le da a la posibilidad de una democracia participativa, en la era de la electrónica, en que los ciudadanos perfectamente podrían manifestarse rápida y constantemente sobre los temas que les preocupan o que se los convoque desde el Estado, antes de esperar largos y inoficiosos debates parlamentarios. Una democracia que contribuya a la justicia distributiva, que es nuestro objetivo si queremos liberar a los seres humanos de la pesadilla del hambre, la miseria y la ignorancia. Tiene que haber una distribución equitativa. Investigaciones señalan de que es mucho más peligroso que la pobreza en los países es la falta de equidad, que hay muchos países pobres que viven en cierta armonía, pero donde la armonía se rompe y se amenaza con la violencia es justamente la inequidad escandalosa que vivimos en nuestro país. Como decía Monseñor Arnulfo Romero, hay pobres porque hay ricos, y hay ricos porque hay pobres. Una verdad del tamaño de una catedral que hace que en nuestro país comprobemos que, tengamos una diferencia de 1 a 20 en lo que perciben los quintiles, el quintil superior y el quintil inferior, de que las diferencias de ingreso familiar vayan de los 300.000 pesos hasta los 6 millones, sabiendo que esto
estos 6 millones son muchísimo más en el caso concreto de algunas personas que forman parte de Quintile Mayor. La comprobación de las cifras de las Naciones Unidas, que hablan de cómo desde el año 60 hasta ahora ha habido extrapolándose la diferencia entre los ricos y los pobres. Si en el año 1960 había un rico por cada 30 pobres en el mundo, en el 80 es 1 por cada 60, en el 97 1 por cada 74, y ahora hay un rico por más de 100 pobres en el planeta. La percepción de que si queremos luchar por la justicia, por la equidad, bueno, el periodismo moderno se impone otras obligaciones que no teníamos, por ejemplo, cuando yo me inicié en la tarea profesional, la urgente tarea de salvar el planeta. No sacamos nada, con edificar nada, ni abrigar ilusiones, si estamos siendo amenazados por el calentamiento global, la destrucción del planeta, la necesidad de vivir una vida armoniosa con la naturaleza. De otra forma, todos nuestros proyectos, toda nuestra misión en la Tierra como seres humanos para comprender y transformar el mundo se va a desbaratar. Se va a desbaratar por el calentamiento global, por el escándalo de la carrera armamentista que también tiene sitio en una prensa que no denuncia, que oculta los acontecimientos, por el hecho de que se gasten a diario en el mundo 2.680 millones de dólares en adquirir armas, y que nuestro país, Chile, se haya puesto justamente porque la prensa no la fustiga a las autoridades como el país más poderoso en materia de capacidad bélica desde el aire, con la adquisición de estos temibles aviones que hoy día desbalancean la correlación de fuerza con nuestros vecinos y amenazan la que era una de las zonas de seguridad más altas de la Tierra, como era el cono sur de América, en que no había la prevención de ninguna guerra, en que habíamos sido capaces de superar todos los conflictos mucho más difíciles de superar con los argentinos, y que hoy día, sin embargo, en esta carrera armamentista, ¿no es cierto?, amenaza con, bueno, posiblemente con conflictos con países hermanos, por una raya en el agua, porque eso es, una raya en el agua, en un mar que no les pertenece ni a los chilenos ni a los peruanos hace mucho tiempo, le pertenece a las empresas españolas y otras que son las que explotan ese mar, ¿no es cierto?, sacan sus utilidades. Sin embargo, nosotros nos armamos y compramos más aviones todavía en esta posibilidad. Yo creo que en el papel de la prensa, en el rol que siempre tendrá asignado al periodismo, en la responsabilidad que tenemos de recuperar la misión periodística, pero en definitiva salvar nuestra democracia de un nuevo derrumbe institucional, está, bueno, en hacernos desarrollar medios de comunicación y, en definitiva, asumir que la tarea de la paz hay que servir primero a la tarea de la justicia y de la libertad, para dar mérito a lo que alguna vez leímos ahí en México, en tantos lugares que pronunció Benito Juárez, que la paz, en definitiva, es el respeto al derecho ajeno. En nuestro país no se respeta el derecho ajeno en la inequidad, no se respeta un derecho tan esencial como el de la libertad de expresión, no se practica ni el Estado hace nada para crear la diversidad informativa, por el contrario, mantiene leyes tan regresivas como el IVA a los libros, justamente a las publicaciones, para inhibir la lectura de los pobres y de los jóvenes, en un país que hace todo por acotarse, por servir a unos pocos, por desconocer la responsabilidad que tiene la democracia, la justicia social, en la libertad, en el desarrollo humano. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestro Premio Nacional de Periodismo 2005, Juan Pablo Cárdenas, su intervención. Corresponde ahora, según nuestro programa, periodo de preguntas, observaciones. Por favor, hay un micrófono y rogamos a todos, aunque tú eres bastante conocido, identificarse. Por favor.
Bueno, me llamo Bruno Serrano. Quisiera saludar y felicitar a Juan Pablo Cárdenas. Tuve el honor de que me publicaran algunas columnas acerca de lo desaparecido en la revista Análisis y fui columnista también del Fortín Mapocho. O sea, conozco la historia que Juan Pablo ha contado y sobre todo quisiera agradecerle el hecho de que se mantenga íntegro y consecuente y ético, digamos, cumpliendo esta labor en el papel periodístico en un tiempo en que tantas estatuas ya se han derrumbado. Y de verdad que agradezco eso y sobre todo este mensaje en el cual deja tan claro que la corrupción se asienta en el secreto. Y quizás eso nos dé la explicación del porqué de la eliminación y de esa persecución que se realizó a todos los medios que durante la dictadura, bueno, realmente realizaron una labor heroica. Yo quisiera no entenderme, pero por lo menos para los más jóvenes de acá, contarles que aquí el director de Análisis fue también objeto de variados atentados, le quemaron su casa, tuvimos un compañero periodista, Pepone, José Carrasco, que también fue asesinado, precisamente en la lucha por un periodismo, si no objetivo, por lo menos un periodismo de resistencia. La pregunta que yo le voy a hacer a Juan Pablo es la siguiente. O sea, ¿qué justifica que realmente en el inicio de la democracia se haya barrido con todos los medios que fueron, digamos, los propulsores de poder llegar hacia la misma democracia, disculpando la redundancia? O sea, tiene que ver el hecho de que Patricio Aylwin haya sido uno de los impulsores del golpe de Estado y que en el momento de firmar estas leyes secretas también haya habido un acuerdo secreto para la eliminación de los medios. Bueno, difícil poderme meterme en la cabeza de Patricio Aylwin, pero más que todo no fue en su cabeza, sino en la cabeza de los operadores políticos que llevaron a esta negociación, porque lo que ya no se puede dudar a esta altura es que hubo una negociación pactada entre los que dejaban el gobierno y los que lo asumían. De otra manera no podría entenderse que Pinochet continuara como comandante en jefe, de que haya sido senador vitalicio. Son cosas hoy día más duras incluso de asumir después de todo lo que se ha sabido, de que haya habido continuidad institucional para el dictador. Yo creo que una experiencia casi inédita en el mundo. El que se impusiera en los primeros meses o años, hasta que Pinochet cayó preso en Europa, la completa impunidad en los tribunales de justicia. Eso no se explica si no es porque habían acuerdos políticos. El que se haya condonado las deudas millonarias que tenían el Mercurio y la Tercera justamente con el Banco del Estado en beneficio de la consolidación de estos medios que quedaron a bastante maltraer hacia el término de la dictadura. No se explica si no hubiera habido un gran acuerdo político. No se explica que, bueno, llevemos 20 años de un régimen político acotado, binominal, en que unos y otros comparten el gobierno del Estado. Esto de que hay gobierno y oposición es una de las grandes ficciones del momento actual. No hay tal. Hay bancadas distintas en el Parlamento que constantemente han coincidido en la necesidad de hacer, como ellos dicen, hacer prevalecer esta democracia o proteger esta democracia sobre la base de la exclusión de los sectores más radicales, en la negociación de cada una de las leyes, acuerdos que se adoptan entre el gobierno y la oposición. En la consolidación, bueno, grotesca del modelo económico que se sacralizó a partir de los gobiernos de la Concertación. El modelo económico heredado de Pinochet con todas sus injusticias y con todas las exploraciones que se le había hecho al Estado, del cual hasta el día de hoy existen impunidades completas, porque estamos acostumbrados a hablar de las impunidades en materia de derechos humanos. El otro día participaba en un seminario sobre la impunidad en Chile, la impunidad histórica, la impunidad cultural y la impunidad económica. Y Hugo Facio nos daba cuenta de, bueno, las impunidades en esta materia, de que como hay hoy día empresarios, ¿no es cierto?, que en una connivencia con las autoridades de gobierno, bueno, se enriquecieron a costa, ¿no es cierto?, de las empresas del Estado, en un acto de corrupción gigantesco que hoy día han sido absolutamente limpiados, por el reconocimiento público que se le hace incluso como a estas personas como grandes
personaje. Impunidades por doquier en todo orden de cosas, la prevalencia de un sistema educacional que fue cuya ley fue dictada 1 o 2 días antes que Pinochet se fuera. Eso es lo que heredamos, esa es la ley educacional que todavía nos rige hasta que se imponga otra que, bueno, no se sabe si esa cierta se va a hacer mejor o peor incluso que la anterior. Es una ley hecha, dejada por Pinochet, que no se puso en cuestión sino hasta que los estudiantes secundarios se movilizaron. ¿Qué duda cabe de que hay hubo un acuerdo, una negociación? Y bueno, una negociación que hoy día se agota porque el tiempo de la impunidad ya viene el tiempo de las prescripciones. Hoy día ya es imposible perseguir a los que asaltaron el Estado en tiempo de Pinochet cuando tenemos tantos nuevos asaltantes del Estado, ¿no es cierto?, que han seguido cumpliendo con los mismos propósitos. Ya se hace imposible volver atrás después de 20 años, y por lo mismo que desde el sector de la derecha que hoy día se consigue entonces la posibilidad de limpiarse definitivamente con la elección de un presidente de la República propio de sus filas. Es decir, eso es lo que explica, y para eso había que cerrar aquellos medios de comunicación que iban a ser hostiles, porque me remonto yo al primer año de gobierno, ya nosotros empezamos a tener dificultades. Un día nos juntamos los directores de la revista y constatamos en conjunto que el ministro Correa, que estaba a cargo de la comunicación, nos llamaba invariablemente a los directores todos los lunes cuando aparecían nuestras revistas para retarnos o representarnos alguna inconveniencia en lo que publicamos. Artículos nuestros que empezaron a publicarse en los primeros meses del gobierno de Elwin, en que reclamábamos justicia en materia de derechos humanos, reclamábamos que se alterara la base de la economía, reclamábamos relaciones con todos los países del mundo, en fin, reclamábamos una serie de promesas que se habían planteado en la campaña presidencial y durante la lucha disidente, y que no había aviso de que empezaran a traducirse en leyes o en proyectos de ley. Y como nosotros empezamos a reclamar este tipo de cosas, que también yo creo que las autoridades llegaron al convencimiento de que sería mejor convenir con los medios de comunicación que eran tan culpables de lo que había acontecido, que, bueno, arriesgar de que estos medios de comunicación los pusiéramos en jaque, le hiciéramos efectiva nuestra exigencia. Y de ahí que se produce una diáspora interna de periodistas que es notable, es un tema que hay que escribir en algún momento. Periodistas que son cooptados por las instituciones del Estado a trabajar en los ministerios para poder sobrevivir. Periodistas que hacen esfuerzos, pero que hay una trayectoria enorme de esfuerzos que se han hecho para desarrollar medios y en la imposibilidad de consagrarse. Yo mismo dirijo una radio que es del Estado, porque pertenece a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es estatal. Y si aún perteneciendo al Estado, soy discriminado por las autoridades de gobierno constantemente en lo que toca a proyectos, a postulaciones que hacemos de forma tan grotesca que hace 2 años ganó mi radio una licitación del gobierno metropolitano de Santiago, habiendo sido favorecido por el jurado. Una resolución de la intendenta de la zona decidió, ¿no es cierto?, no entregarnos los recursos que habían sido aprobados, con la protesta del Colegio Periodista, que se ha materializado hasta ahora, y que después de 2 años decide volver a integrar ese jurado que otorga estos recursos que supuestamente el gobierno chileno dispone para el desarrollo de medios de comunicación alternativos, distintos, que no sean los mismos de siempre. Entonces, es eso lo que lo explica, no hay otra razón, basada en una mentira tan monumental como esta que se ha repetido tantas veces, que la mejor política de comunicaciones era no tener política de comunicaciones. Sin política de comunicaciones, no te quepa duda que nos habría ido mucho mejor. La revista Análisis no tenía cómo morir. Estábamos en una situación, no estábamos en una situación de disolvencia, estábamos en azulito, cuando, como dicen los contadores, cuando vino el cambio de gobierno, y que tuvimos que ser víctimas de una operación desde el Ministerio del Interior, en que se engañó a directores de la revista para comprarle sus acciones y gastar una enorme cantidad de recursos en indemnizar a los periodistas y cerrar
la publicación. O sea, de esto ya no hay duda. En ese instante, como yo decía en mi posición, no sabíamos a qué tenernos. La verdad es que nos parecía tan sorprendente como que alguna vez visitamos al ministro de Hacienda en nuestra desesperación, Alejandro Foxley, y él se tomaba la cabeza a dos manos y decía, pero es que no puedo creer la injusticia que me están relatando. Es decir, nosotros estamos aquí gracias a ustedes, al coraje que tuvieron los medios y los periodistas. ¿Cómo es posible que haya pasado todo esto? Bueno, y comprometió con nosotros una ayuda vía publicidad estatal, que también era bastante suculenta, y que sin embargo se desbarató los 2 o 3 días con la provisión expresa que recibió el ministro de otorgar cualquier peso a los medios que habían luchado para que ellos llegaran a la moneda. Es decir, eso es lo que explica esta situación, una explicación. Mira, tiene muchos antecedentes. Yo en este libro cuento de cómo antes de la elección de Elwin, cuando la Embajada de Estados Unidos logra dividir el movimiento opositor entre la Alianza Democrática y el MDP, bueno, el embajador de Estados Unidos me llama a un desayuno en su casa y me ofrece $1 millón con la condición de que yo no permita más que escriban comunistas en la revista Análisis, y que si yo pongo la revista Servicio de la Alianza Democrática, él destraba los recursos de que habían quedado retenidas por la enmienda Kennedy, ¿no es cierto?, nos daba esto. Y esta misma oferta se la hizo a la revista APS, y después supe yo, y con Marcelo Contreras, el director, nos contamos hace unos 2 años que esto había sucedido, y con la satisfacción mutua de que ninguno de los dos había recibido estos recursos porque nos negábamos a haber hecho, a cometer un acto así. Esto es un diseño que viene absolutamente planificado desde atrás, un diseño que se propone construir una pseudo-democracia acotada, en la cual bueno, han convivido por tanto tiempo los asesinos de la dictadura, ¿no es cierto?, con los que los sucedieron en esta postdictadura, como yo la llamo, porque no creo que sea efectivamente una democracia. Antes de dar paso a otra pregunta, los anuncios. Bueno, esta tarde siguen los trabajos del ciclo a las 15 horas, con la exposición de Óscar Ortiz, que toma la figura de un sindicalista cristiano, Lotario Bolés, figura que ha estado en estos días justamente en el candelero público a raíz del aniversario de la asociación que él creara, la ANEF. Seguía la profesora Valentina Bulo, que prolonga las reflexiones que nos ha venido haciendo ya sobre el pensamiento cristiano, que comenzaron con la teología de la liberación en el siglo pasado. Repito lo siguiente, que es importante porque a veces no se comprende bien y no ha circulado con la suficiente profusión. El programa, debido a que se agotó y hay una nueva edición que todavía me parece que no ha llegado a manos de ustedes. O sea, ¿está ya? Bueno, entonces esta vez se repartirá suficientemente. Bueno, lo que decía era que posiblemente hubiese un cierto vacío de información. No olvidarse que esta jornada tiene también, después de la tarde, una jornada vespertina, que está dedicada al mayor contacto con la comunidad, y por lo tanto se programa en la sala Inilebu, que ustedes conocen, la sala que nos facilita amablemente la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Esta tarde la jornada tiene un perfil, a mi entender, muy interesante, porque hay 2 aspectos. Está por un lado el aspecto artístico, toda una reflexión de Roberto Mantamala, bien conocido de ustedes, director de teatro, que hará una revisión del teatro chileno en esta bisagra, así que de los 2 siglos. Es decir, el teatro chileno del siglo XX al siglo XXI. O sea, vamos a tener el privilegio de escuchar lo relativo a las últimas promociones de dramaturgos chilenos, del teatro chileno más reciente.
Antes de eso, o sea, la primera conferencia es la del doctor Mario Pino. Esta es una conferencia de capital importancia para nosotros, los que trabajamos en la Universidad Austral, para la ciudad y para el país. Muy brevemente dicho, hemos tenido el privilegio de que las investigaciones que se llevaron a efecto en una zona cercana a Puerto Montt, un sitio arqueológico llamado de Monteverde, fuesen llevadas a cabo, entre otros investigadores, por Mario Pino. Fue uno de los protagonistas de este trabajo científico que llevó a fijar en ese terreno arqueológico la fecha más antigua de poblamiento del continente americano. Es decir, modificó todo lo que se conocía en esta materia en las universidades, en la bibliografía científica, en los centros científicos. Ahora, hay toda una historia apasionante que narra este protagonista, el profesor Pino, sobre lo que sucedió con esta investigación cuando los resultados de ella fueron planteados en el mundo científico. Hubo allí un problema de puertas que se cerraban, de mucha dificultad para imponer esta verdad científica. Esa narración es apasionante y los universitarios de nuestra universidad y nuestra comunidad no pueden dejar de no conocerla al dedillo. De manera que esta tarde, por favor, es necesario que estén presentes. Y sobre todo ahora, a las 13 horas, nueva invitación para ir a esta ceremonia de recuerdo de los 100 años del natalicio del gran escritor Juan Bosch. Bien, ¿más preguntas? Hay varias, en ese ángulo. También hay. Mi nombre es Luis Contreras, soy estudiante de periodismo. Con respecto a, más que tal vez hacer una pregunta, creo llamar un poco la reflexión cuando, al escuchar toda esta historia, y haberla palpado en los medios de comunicación día a día, en los cuales hay una sola voz, una sola visión, y también yo creo que hay una responsabilidad, creo que parte de nosotros mismos, más que una demanda de un Estado como si fuera algo, y parte también desde lo más mínimo, tal vez desde la casa, como no sé, los papás pueden callar al hijo cuando tiene una opinión contraria, o la mayoría, o un vecino, un dirigente, o sea, se ejerce un poco no se ejerce la libertad de expresión desde los puntos de vista más básicos, incluso en esta misma universidad, en la cual tiene una radio que parece tener una sola visión y no representa la diversidad de voces que tiene esta universidad. El caso de Selco representa, creo, cómo esta universidad, algunos actores de esta universidad se han involucrado y se calla o no se habla de eso, o no se tiene la intención de generar y de imponer una visión crítica sobre un tema que es regional, que está aquí a nuestro lado y que en estos momentos están viviendo ciudadanos de esta región en una caleta perdida en la costa valdiviana, que es Mississippi. Y cómo los medios de comunicación han contribuido desde ese punto de vista. Y más que reclamo a la promesa de esos líderes que ahora están bastante sentados y que lo único que quieren es salir en los medios de comunicación del Mercurio, especialmente los que están en el gobierno regional. Creo que tenemos que darnos cuenta de que de que tiene que empezar por nosotros, de donde estemos. Yo tengo la grata, o no sé si grata, pero tengo la experiencia de hacer una pasantía en el Diario Austral y me doy cuenta también de quienes hablan mucho de libertad de expresión, que están los mismos que les interesa solamente salir en ese medio y no les interesa que hayan otros medios, ni contribuir a otros medios. Entonces, esa reflexión, y finalmente ya para don Juan Pablo Cárdenas,
¿Qué más queda de eso? O sea, ¿qué más que una demanda etérea a un Estado que son los mismos, ese mismo patrón electoral que todavía sigue y repite y se repite en el plato? Tal vez, ¿qué podemos hacer nosotros, como yo en este caso estudiante de periodismo y todo el público que está acá presente, desde su casa, desde donde estén, para contribuir a la libertad de expresión? Bueno, difícil respuesta la que yo puedo darte, solo advertir que estoy plenamente de acuerdo contigo, que esto es una responsabilidad que tenemos todos. Eso no quita demandar a la responsabilidad que el Estado también tiene en esto, porque y cuando digo Estado, que tienen las autoridades públicas. Yo estoy convencido de que los avances, la prosperidad no se consigue si no es con la movilización. Y ya vemos que los pocos episodios de movilización que ha habido durante este tiempo se logran algunos resultados. Y que hoy día ya la política se está moviendo de alguna forma, por lo menos se está desordenando en los esquemas rígidos que tuvimos durante 20 años, lo que puede ser auspicioso. Yo tenía más o menos tu edad cuando vino el golpe de Estado, creo yo, y no tenía 23 años cuando desarrollé empecé a desarrollar la revista Análisis, y la verdad es que lo hicimos sin ni un peso, simplemente con la voluntad de hacer algo. Yo estoy convencido de que los procesos sociales, a propósito del Bicentenario, es fundamental que cuente con la concurrencia de los jóvenes. Ya los jóvenes no pueden esperar que nosotros seamos los que abramos las anchas alamedas, como alguna vez se dijo, sino que sean los jóvenes los que se movilicen. Esa famosa frase que los jóvenes son la esperanza del futuro es lo más pernicioso que puede existir. Los jóvenes deben ser la esperanza del presente. Los libertadores de América juraron a los 20 o 25 años la independencia de un continente, en situaciones adversas y cuando nadie suponía que esta epopeya pudiera ser posible. Sin embargo, la concretaron en muy pocos años. Eran unos niños patudos que se fueron a estudiar a Europa y que en Europa solemnemente hicieron esta promesa de volver a su continente liberal. Y fueron jóvenes los que han estado en todos los procesos. Hoy día los vemos como viejos, pero eran muy jóvenes. Y en ellos radicó, ¿no es cierto?, la fortaleza de abrir los cambios. Yo pienso que hoy día es lo que tiene que ocurrir. Tienen que ser los jóvenes los que asuman esta responsabilidad. Hoy día hay instrumentos que son mucho más valiosos como los de ayer. Hoy día tenemos el periodismo electrónico, que es una magnífica posibilidad de romper con todos los bloqueos y con toda la censura. Eso es efectivo. Es cierto que todavía no es un medio que esté al alcance de las multitudes, pero vamos hacia allá, y muchos cambios se provocan cuando los sectores más conscientes son capaces de adquirir estos medios. La revista Análisis y otros medios no fueron revistas que se comercializaran entre los más pobres en Chile. Había que tener unas pocas lucas para poder comprarlo, pero desde allí se propagó, llegó a las élites culturales, sindicales, en fin, de distinto tipo, y se propagó, digamos, la necesidad de una movilización social. La Aurora de Chile surge en un momento en que la población chilena que existía entonces era más de un 60% analfabeta. Entiendo que era más de un 60% analfabeta. Bueno, ¿a quién llegó la Aurora de Chile? Llegó a algunas pequeñas élites. Los ejemplares que se distribuyeron muy pocos, pero las ideas se sembraron y fueron extendiéndose por otros medios. Hoy día está esta maravillosa posibilidad del periodismo electrónico. Cualquiera puede intervenir, y de hecho yo creo que está provocando los cambios y también en nuestro país, abundando el país en la conciencia de que no podemos conformarnos con lo que sucedió a la dictadura. Yo les voy a pedir perdón, interesantísimo todo el debate que se está produciendo, pero existe el compromiso de que a la 1 tenemos que trasladarnos, y estamos demasiado restringidos en el tiempo, entre la 1 y las 15 horas. Una pregunta más y damos por cerrado el debate. Una más. Es decir, al sorteo así.
Aquí adelante, por favor, ya. Gracias por dar la oportunidad a una estudiante. Yo quería, bueno, mi nombre es Cristina, soy estudiante de periodismo y quería, no sé, hablar un poco sobre la realidad que tenemos nosotros como estudiantes acá en el sur de Chile. Quizás en Santiago existen más posibilidades de crear medios alternativos, quizás internet aquí también se puede hacer, pero con eso muchas veces no se puede ganar plata ni entonces el problema es cuando o lo que pasa en nuestra escuela de periodismo es que la mayoría de los estudiantes y de quienes entran, bueno, salen con la posibilidad de trabajar en el Diario Austral, que pertenece al Mercurio, y que todos sabemos que el Mercurio tiene una larga historia de censura y también es uno de los medios que aportó a la dictadura y que también está impune. O sea, es algo que como chilena me cuesta aceptar y me cuesta entender que La Tercera y el Mercurio sigan siendo los grandes medios, siendo que fueron uno de los culpables también de toda la tragedia que ocurrió durante la dictadura, y siguen siendo los grandes medios. Y nosotros como estudiantes, bueno, salimos a hacer prácticas y hacemos prácticas ¿dónde? ¿En qué medios? Entonces mi pregunta, o sea, lo que yo quería decir es ¿dónde está un poco la conciencia de quienes de los estudiantes, de quienes entran a estudiar periodismo? ¿Por qué se entra a estudiar periodismo? Un poco de nuestros profesores también, ¿qué nos dicen con respecto a la memoria histórica? O sea, el salir a trabajar al Mercurio, a los diarios regionales, es un poco complicado eso. ¿Tú quieres que comente? ¿Ah? No, es que es un comentario lo cual me impacta muchísimo porque veo mucha desolación en tus palabras. Sin embargo, yo soy muy optimista al respecto. Y aquí, perdónenme los demás, pero voy a hablarle a ustedes, los estudiantes de periodismo, porque lo que pasa es que nuestras escuelas hoy día están muy mal orientadas. Yo soy de los que no cree en esto de que no hay campo ocupacional para los periodistas. Yo pienso que podría haber mucho más campo ocupacional para los periodistas. Desde luego, hay una responsabilidad de ustedes, más que como periodistas, como jóvenes, de desarrollar medios de comunicación. Se han desarrollado. Yo estaba en Illapel y conocí una interesante experiencia de desarrollo de un medio distinto. En La Serena, con el desarrollo de un diario. En Punta Arenas también me tocó vivir otra experiencia. Desconozco lo que sucede aquí, pero se pueden abrir alternativas. Cuesta, pero se puede abrir. Pero sobre todo, lo que no han entendido las escuelas de periodismo es que no pueden seguir formando personas que egresen y que su único nivel de aptitud sea el convertirse en reporteros, porque reporteros sobran y van a seguir sobrando incluso con el desarrollo del periodismo ciudadano. Lo que hay que hacer es formar periodistas especializados. Yo he sido editor de medios durante toda mi vida. Ustedes no saben la dificultad que tiene desde el Mercurio hasta el más modesto de los medios de tener periodistas especializados en economía. No hay. Tener periodistas especializados en relaciones internacionales, casi no hay. En tener críticos literarios de música y de otras formas de arte, no hay, no existen. No hay periodistas especializados en deporte, mire lo que estoy diciendo. Vean la vulgaridad que existe en el desarrollo de la información deportiva. Personas que nos cuentan anécdotas, que están en la farándula deportiva. Pero uno les pregunta a esos periodistas, oiga, ¿cuáles son los deportes olímpicos? Y no saben darte una respuesta consciente. No hacen ningún análisis de las competencias deportivas, de las distintas manifestaciones deportivas. Son completamente ignorantes en eso y lo que hacen es hablar, ¿no es cierto?, de contratos entre jugadores, de farándula, de reyertas entre entrenadores y futbolistas y otros. Tampoco hay un desarrollo, una formación de periodistas deportivos. ¿Para qué decir en el campo de la ciencia? Es patético lo que sucede. En la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde yo ejerzo, donde hay un profesor excelente como periodista científico,
resulta que no tiene más de 4 o 5 estudiantes, porque el curso optativo, en fin, entre la posibilidad de tomar un curso por cumplir con el currículum más fácil que ese, bueno, no lo toman y no saben lo que se están perdiendo, porque hoy día el mundo de la ciencia en nuestro país requiere de periodistas que puedan interlocutar decentemente con los científicos. Entonces yo creo que hay un amplio campo y no se me ocurren más materias en este momento, pero lo que pasa es que las escuelas de periodismo deben reformularse y deben ser escuelas más bien de posgrado que de pregrado, en que se acojan personas que vienen con la formación de cierta disciplina, pero se especializan en corto tiempo en las técnicas del periodismo, pero además avancen hacia una especialización. Yo creo que por ahí va la solución, pero estamos hoy día lo terrible es que las escuelas de periodismo no se coordinan. En mi tiempo los estudiantes estábamos coordinados entre las distintas escuelas de periodismo del país, que creo que eran 7 en mi época. Bueno, estábamos coordinados y teníamos unos encuentros anuales. Me acuerdo que una vez fracasó uno en Concepción porque éramos convocados por el centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción, que estaba en manos del MIR, y nos hicieron permanecer toda una mañana antes que se inaugurara la convención de estudiantes, y de repente vino un dirigente y dijo: mire, compañero, con franqueza, hemos estudiado la situación de los delegados que han venido a todo el país y la correlación de fuerza aquí no nos favorece, así que decretamos clausurado el evento. Y yo con la periodista que venía, estudiante que venía de Santiago, tuvimos que volvernos sin que se realizara convención. Pero existían estas cosas. Yo creo que una gran convención de estudiantes de periodismo del país que remezcla la realidad de los planes de estudio caducos. Hay escuelas que tienen sus planes de estudio estructurados antes de que se desarrollara el periodismo digital. Hay escuelas que todavía no enseñan nada del periodismo digital. Entonces, por ahí empiezan a reaccionar, y campo ocupacional y posibilidades van a haber, es decir, debieran haber, y por lo demás, yo estoy ahora optimista con la política, creo que algo se va a producir que se va a desmoronar.